Buenas, hoy os vengo a hacer una reseña de un manga que llevo siguiendo un tiempo, pero que no me apetecía hacer una reseña hasta que la historia empezara un poquito a avanzar, porque confieso que al principio me parecía un poco lenta. Entonces, hoy os voy a hacer una pequeña reseña, resumen de los primeros capítulos, y a partir del vídeo siguiente os empezaré a hacer café. ¿De qué manga? De Los perros de Sísifo, de 945, que es la autora que creo que muchas conoceréis por la tiendita peligrosa, Dangerous Convenience Store. Y la verdad es que me sorprendió el cambio de registro tan grande que ha hecho de esta historia tan bonita, un romance entre un mafioso y un joven estudiante universitario, a esta historia que sinceramente al principio no sabía muy bien cómo definirla, que son Los perros de Sísifo. Lo primero que me llamó la atención, y yo creo que a muchas, es que nos encontrábamos con un personaje que es como lo llamamos el gemelo oscuro de nuestro Ayushi. Pero bueno, ¿de qué va la historia? Os he de decir que se encuentra en Lezin y lleva por ahora 19 capítulos. Yo os voy a hacer aquí un brevísimo resumen de los 17 primeros capítulos, y en el siguiente vídeo os voy a hacer un primer café de Los perros de Sísifo de capítulos 18 y 19, y a partir de ahí empezar a hacer un café de cada uno de los capítulos. ¿Y por qué café? Porque hay gente que me dice, oye, de los cafés, pues mira, me encanta el café y me encanta leer manguas y me encanta el BL, pues lo junto los dos y hago cafés de los manguas que me gustan y me apetece reseñarlos, así de sencillo. Y bueno, ¿de qué va Los perros de Sísifo? La verdad es que es bastante curioso. Todo empieza con una noticia que un hombre parece ser que se ha tirado desde una azotea, o sea, se intenta quitar la vida, y el hecho es que hay quien lo ve que se mueve. Entonces hay quien piensa que es un montaje, hay vídeos que parece que se mueve solo y tal, y todo parece una noticia, una historia un poco absurda, que la gente empieza a decir qué tontería, habrá sido un montaje, tal, cómo se va a mover solo. El hecho es que empiezan a analizarlo, y a partir de ese momento ocurre algo en la Tierra, en todo el mundo, es que los muertos vuelven a la vida, que eso es lo que hace que todo cambie. ¿Vale? Entonces cualquier fallecido vuelve a la vida de una manera, empieza a vagar por las calles. Aquí no estamos hablando de zombies porque se supone que no es que ataquen a las personas vivas en sí, sencillamente, pues hombre, imaginaros, pues empieza a reinar el caos. Entonces, lo primero que se piensa es de que en estos momentos eso significa que nadie va a morir. Entonces, hay gente que se lo toma como algo bueno, y el hecho de que vamos a ser todos inmortales, no habrá muerte, no existirá muerte. Y a la vez que ocurre eso, que empiezan los fallecidos a volver a la vida, empieza a haber un montón de cataclismos naturales por todo el mundo y destrozan todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues entonces comienza un mundo de caos. Y es ahí un poco donde comienza la historia. Es un mundo de caos, están los edificios destrozados, no hay electricidad, no hay agua, empieza a haber pillaje, empieza a haber ataques de unas personas a otros para robarles, empieza a ser, pues eso, puro caos. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista principal, que es Ji-won, que es profesor, Jin-woo. El hecho es que antes de que aparezca nuestro protagonista, y esto es lo que yo creo que todas nos tenemos que quedar con ese detalle, es desde debajo de los escombros se ve un brazo y se ve que un hombre se despierta. O no se sabe muy bien si ha sobrevivido a ese derrumbe, cosa que es bastante improbable, o sencillamente que es otro renacido, y es el Gu-won, que es nuestro gemelo oscuro de Ayushi. Entonces, se ve un poco como este hombre no se sabe renacido, no se sabe muy bien qué es, y yo creo que seguimos sin saberlo. Está claro que no es un humano normal. Se pasea hasta un lugar y ve que una casa, como si fuera una mansión, y dice, ¡buah! Siempre he querido vivir en una casa así. Y a partir de ahí se queda, no se sabe muy bien qué ocurre, y luego ya es cuando nos encontramos con Ji-woo, que está tirado en el suelo, se nota que lo han golpeado, se encuentra en su casa que está toda destrozada, y están a punto de intentar matarlo porque hay grupos de gente que se dedica, aparte de robar, pues a matar a otros humanos. No sé muy bien por qué, pues eso. En estos momentos de caos parece ser que sale la peor inmundicia de toda la sociedad.
El hecho es que aparece Wubon y lo salva. Lo salva de estas personas que los mata inmediatamente, pero le dice que por qué le tiene, porque Jinwoo enseguida le dice, por favor, sálvame, por favor, ayúdame. Y con toda frialdad del mundo, ya iréis viendo, o sea, la verdad es que le falta la empatía por todos los lados, le dice, ¿por qué te tengo que salvar la vida? Tengo que tener una buena razón para salvarte la vida, si no, ¿de qué me puedes servir? Y mientras se lo está diciendo, se da cuenta que en la casa de este chico, que ve que es su casa por unas fotos, hay un certificado que dice que Jinwoo es profesor de primaria, que tiene el certificado para ser profesor. Y le dice, hay un profesor. Entonces, no se lo piensa y lo salva, porque ve que puede ser útil. Entonces, yo creo que este primer capítulo, que yo creo que a mucha gente dirá, buah, a lo mejor es que no vale para nada, o sea, no dice muchísima información en comparación con muchos otros capítulos, porque primero nos dice cómo aparece Wubon en la historia de Debajo de los escombros, cómo salva y por qué salva a Jinwoo. Jinwoo se ve que tenía una madre en silla de ruedas y un padre, y parece ser que ha ocurrido algo, la madre perdió la vida y el padre ocurre algo. El hecho es que Jinwoo no recuerda, hay cosas que no recuerda, es como si su cabeza estuviera embotada, y hay ciertas cosas que no puede recordar. El hecho es que Wubon lo salva y lo lleva a un sitio que de repente abre, que es como si fuera parece una urbanización de ricos, y es una especie de pueblo, o sea, la gente se ha acogido en esas casas, y un pueblo donde parece que no le ha afectado lo que pasa en el resto del mundo, o sea, no hay renacidos, hay una especie de pueblo, aparentemente con una armonía impresionante, donde Wubon es el jefe. Entonces Jinwoo se queda bastante sorprendido, que parece, o sea, todo parece con pura armonía, todas las casas, le presenta a un médico que es el que le ayuda porque tenía él un golpe en la cabeza, y el médico le dice cómo funciona un poco el pueblo, y sobre todo le dice, porque Jinwoo le dice, es que este chico Wubon me ha dicho que sea profesor, nunca ha ejercido de profesor, y el médico le dice, eso nunca se lo digas, tienes que ser útil aquí, si no eres útil no podrías estar aquí, por lo tanto tú dile que sí, que eres profesor, o sea, intenta ayudarlo. Entonces desde ese momento Jinwoo dice siempre que es profesor. Y empieza a ver, por un lado, que bien, que tienen provisiones, que les van trayendo provisiones de fuera, pero empieza a notar cosas raras. Primero, que hay cierto respeto hacia Wubon, pero ya no solo respeto, sino también miedo. O sea, hay una cosa así un poco extraña, nota cosas un poco raras, pero él piensa que me ha salvado la vida, o sea, está totalmente agradecido hacia Wubon. Y también se empieza a dar cuenta, que esto es también bastante curioso, Wubon parece como un cachorrito gigante en ciertos aspectos, que siempre quiere que le presten atención, que le hagan caso, tiene detalles con él todo el rato. Entonces es como si fuera un niño grande, bastante ignorante de ciertas cosas, cosa que a él le sorprende. Y de lo primero que hace es enseñarle el pueblo, y le explica que aquí es curioso, luego os lo haré en un short, que es el tema de lo de los perros de Sísifo, que también me llamaba la atención porque Sísifo es un personaje de la mitología griega. Y el hecho es que cuando Wubon lo está paseando por el pueblo, lo lleva a la cima de la colina, porque curiosamente el pueblo pues es como una urbanización que está un poco en lo alto, la casa de Wubon es donde está más alta, y le dice que le gusta estar mirando el paisaje, sobre todo, y le señala una piedra que está en el otro lado, una piedra muy grande, y que le dice que a Jiwon le dice que le gusta estar observando esa piedra, sobre todo por si en un momento dado se mueve hacia abajo, por si tiene, o sea, que vigilarla para que no se caiga hacia abajo. El mito de Sísifo, os lo cuento, es que Sísifo pudo salvarse de la muerte 2 veces engañando a los dioses, y Dios, Zeus, le castiga a que durante toda la eternidad suba una piedra por lo alto de una colina, y cuando la piedra ya va a subir al todo de la colina, vuelva a bajar y a rodar hacia abajo, y tiene que volver a hacerlo. Entonces yo creo que ahí la autora ha querido hacer un guiño a ese mito, por un lado que
se salva de la muerte 2 veces, estamos aquí hablando de renacidos, y por otro lado el tema de la piedra. No sé si habrá alguna otra cosa, pero es curioso, os lo cuento, en otro short ya os lo contaré más tranquilamente. Pero bueno, para que lo supieras, que ese guiño en los primeros capítulos también se hacen con esa piedra que Gu-won quiere todo el rato vigilar. Es el líder del pueblo, no le había puesto un nombre y Ji-woo le llama la atención y Ji-woo le dice que se podría llamar, como cualquier cosa, que se podría llamar Pueblo La Paz, porque es la paz, o sea, claro, para él empieza a estar súper agradecido. Ve cosas raras, pero tampoco le parece, o sea, claro, para él es un sueño de repente estar durante un tiempo que ha estado en un sitio donde no había ni agua ni luz, destrozado, donde todo era barbarie, y de repente encontrarse en un pueblo donde todo parece que es paz. Y además va a ser el profesor de 3 adorables niños, 2 mellizos, una niña y un niño, y un nene que parece ser que siempre está enfermito. Entonces empieza a darle clase y le dice a Gu-won que si quiere pasarse para ver cómo es la clase y sobre todo para que sea un ejemplo para los niños. El hecho es que cuando le hace un examen a los nenes para ver el nivel, se lo hace a Gu-won también para que sea ejemplo, y nada más lejos de la realidad. La realidad es que Gu-won ha sacado peor nota, muchísima peor nota que los niños pequeños, estamos hablando de niños creo que de 5 o 6 años, y Ji-woo se da cuenta que Gu-won es totalmente ignorante en cosas muy básicas, ya no de culturales, que dice cada uno sabe lo que sabe, sino cosas básicas como a lo mejor de qué es el amor, qué es ciertas palabras, y le propone que puede enseñarle después de clase. Y quedan en que cada noche se va a ir a casa de Gu-won a enseñarle. Y es poco a poco ahí donde empieza a forjar la relación. El hecho es que durante 17 episodios, bueno, es un poco lenta la historia, se va viendo un poco lo que va pasando con el pueblo, que hay unas personas que van y vienen, que son los que les llevan las provisiones, que hay pocos medicamentos y sobre todo que los medicamentos se tienen que usar cuando sea imposible que no se curen solos, y sobre todo porque los medicamentos parece ser que son para los humanos, para las personas que van y vienen, porque ellos están jugando la vida. Entonces estamos viendo que hay ciertos estratos, ciertos niveles. Gu-won es el líder y es el que lo dirige todo, pero nota que hay cosas un poco raras. Entonces también se da cuenta, o sea, Ji-woo empieza a encariñarse por Gu-won por cómo es, que parece muy cariñoso, muy adorable, y sobre todo que el tema de la distancia y el espacio personal no parece tenerlo. Gu-won siempre lleva los anillos, sobre todo un anillo rojo. Es curioso los anillos que lleva. También es curioso que tiene como los brazos tatuados en negro y tiene una especie de, parece tatuaje de una cicatriz en el cuello y en los pies. Es bastante curioso. Y la relación empieza a avanzar, le va enseñando ciertas cosas, hasta que llega un momento también que le dice que en el anillo de casado, o sea, donde se supone que es en el anillo casado, que él tenía un anillo, y al final le explica Ji-won qué significa tener qué es tener ese anillo, que es encontrar una persona especial, una persona con la que comprometerse. Él tampoco entiende lo que es el compromiso, se lo va explicando. Entonces, es como os digo, parece un niño, le va enseñando ciertas cosas muy básicas, es bastante inculto, parece un tontorrón en algunas cosas, tiene unos ojos y una mirada súper peculiar, y cada vez se va acercando más, y lo que Ji-won al principio parece que es cariño, es agradecimiento, poco a poco se va dando cuenta que está atraído por él, que se siente atraído por él. Y mientras eso que dice no puede ser, posiblemente es igual con todo el mundo, tal, entonces claro, él piensa que le está haciendo señales erróneas. Llegó el pobrecito en su cabeza, está todo el rato pensando, ¿le gustaré, no le gustaré? Y llega un momento que Gu-won le da algo, le da una cadena con un anillo que le ha hecho, porque le ha dicho que para él es su persona. Lo considera su persona, como si lo hubiera entendido, que no le extrañaba tanto que no supiera las cosas, que no se estaba riendo de él, y sobre todo porque también Gu-won le dice que no recuerda nada de su pasado. Y Ji-woo lo trata como si nada. Entonces eso a Gu-won le gusta, y es por eso le da la cadena. Y cuando le da la cadena, yo creo que Ji-woo ya las dudas que tenía termina besándolo, y es aquí donde aparecen cosas bastante curiosas,
curiosas porque le dice que le quiere, vamos, que le quiere besar, que le gusta. Entonces en el capítulo 12, Woo-won dice que nunca ha besado a nadie, como os digo, o sea, parece que no tenga ningún tipo de experiencia, cosa que Jin-woo no lo entiende. Y en el capítulo 13 ya es cuando empiezan a besarse mucho más profundamente. Jin-woo piensa que es un pervertido porque parece que se está aprovechando de alguien totalmente inocente. Y es cuando ese final que a todos nos extrañó, que parece que Woo-won está como vomitando después de besarle. Nunca sabemos por qué fue, ni lo sabemos por ahora. Yo sigo pensando que es un renacido, entonces ocurre algo raro. El hecho es que después de ese capítulo 13 ya el asunto empieza a avanzar. En el 14, que es cuando Jin-woo se está sintiendo culpable por besarlo cuando el otro no ha besado nada y es como un niño pequeño, es cuando Jin-woo cada tanto tiempo tiene pesadillas con su familia, pesadillas con las personas del pueblo y tal, y tiene un encontronazo muy raro con una chica que siempre está malhumorada del pueblo en el almacén, y le dice y lo amenaza diciendo que lo va a matar si dice que él ya está ahí. Él nunca va a decir. Como os digo, ocurren cosas muy raras en el pueblo. En el capítulo 15, el nene este que os digo está muy enfermo y el padre de él, que es el que cuida también a los otros dos niños, se nota que está bastante preocupado y le va diciendo que terminan hablando Gumbo y él y claro, nuestro protagonista le dice, parece que siempre estás muy cansado, y él dice que él tiene que proteger al pueblo porque si no siempre puede ocurrir algo malo, siempre tiene que estar atento a que no ocurra nada y que siempre esté en paz. Entonces tiene como una especie de peso, una carga encima de todo lo que tiene que hacer, tiene que proteger, y que nunca había podido dormir bien, hasta que duerme bien por primera vez por tener a Yugon al lado. El capítulo 15 y 16, que esto es el final de este gran resumen que os he hecho, es el momento culmen porque, como os digo, la historia se va haciendo lenta, ya no el hecho de la relación entre ellos porque va habiendo unos acercamientos curiosos, sino es que en ese momento Woo-won le pregunta qué es mantener relaciones. Claro, Jin-woo está todo el rato como preocupado, como diciendo, ¿cómo que tener relaciones? Porque claro, se habían estado besando y Woo-won quiere ir más allá y ver qué es lo que es tener claro. Y empieza, o sea, el capítulo 16 es cuando ya llega el momento en donde nuestro gemelo oscuro saca su misil de gran tamaño, como os digo, o sea, claro, nuestro protagonista diciendo esto no puede ser humano, yo dudo también que sea humano, o sea, menudo arte más espectacular nos ha hecho 945, pero se le ha ido la proporción, se le ha ido. No puedo enseñaros el dibujo, pero bueno, os puedo enseñar una similitud para que veáis el tamaño que tiene, o sea, es una barbaridad, es un muslo literalmente de nuestro pobre protagonista que va a ser insertado, o sea, ensartado más bien con él, y es ensartado cuando Woo-won ve que le gusta, o sea, lo tiene todo el día sin parar, claro, imaginaros, o sea, lo ensarta, lo requete ensarta, le da como cajón que no cierra, lo deja totalmente destrozado, y llega un momento que cuando después de eso él dice que quiere seguir, que le dice que no, que tiene que ir a trabajar, este chico se emociona mucho y ahí acaba hasta el capítulo 17, como os digo, o sea que ya le ha descubierto un mundo maravilloso, o sea, aparte de decirle ya que era su persona, pues el hecho es que ese intercambio, y claro, y él le dice que quiere seguir aprendiendo mucho el profesor. A partir de, creo yo, que el capítulo 16, el asunto se va a poner ya no solo por el hecho de que ellos ya empiezan a mantener relaciones, sino porque ya estamos viendo que hay personajes del pueblo que hacen algo raro, vemos al nene enfermo, vemos que ocurre algo, hay cosas raras. Entonces, a partir de ahora, en el siguiente vídeo que haga de los perros de Sísifo, os voy a hablar del capítulo 18 y 19 y ya veréis cómo está cambiando esta historia. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y me gustaría saber si conocéis este manga y qué os parece. Y hasta luego.